Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Bueno, como ya sabréis, tengo un sorteo de 5 libros del último que he sacado, que se llama Inconsciencia. Bueno, pues que consiste básicamente en pues dibujar mi careto, el que estáis viendo en pantalla, y bueno, pues haré un programa especial. eh, Como máximo pues se pueden enviar pues los dibujos el día 2 de diciembre y bueno pues el día 4 pues emitiré pues el sorteo. Supongo que lo haré con un tupper porque no tengo una lotería de estas, ¿no? Pero bueno, pues sacaré pues los nombres y nada, pues al que le toque pues se lo mandaré a casa dedicado y firmado, ¿no? Y bueno, pues lo único que hay que hacer es mandar el dibujillo y bueno, pues poner los datos personales, nombre, apellidos, la calle, el código postal, la ciudad y el país. Sorteo internacional. Bueno, pues al que le toque, pues un auténtico placer para mí mandárselo con todo el gusto del mundo. Y bueno, es que estoy haciendo este programa porque no creo en las casualidades. Y dentro de este libro, pues hay algunos de los relatos que se basan básicamente en que hay algo que es el destino y que creo que está esperándonos a todos y que es prácticamente insondable. Está ahí para nosotros, que fluye a través del tiempo, más allá de lo paranormal, que es a lo que yo me dedico prácticamente, pero que está ahí y que está para nosotros y que está pues con una fuerza impresionante que realmente trasciende las leyes del espacio y el tiempo, que supera a la relatividad de Einstein, y que creo que, bueno, pues tenemos muchísimos universos paralelos, pero hay uno que está ahí y que está pues atrayéndonos, y de eso va a ir el programa de hoy. Así que poneros cómodos y bueno, pues es que tengo pues algo que es para mí pues muy especial y quiero contároslo. Es un relato de los que hay en el libro y que me pareció increíble pues poder escribirlo, y bueno, pues dice así. Se llama La moneda de plata y comienza diciendo: Barcelona, 1960. La conocí a la salida de la Facultad de Derecho de la universidad. Ella, siempre enfrascada con sus carpetas y sus miles de apuntes llenos de palabrejas con una tipografía bastante peculiar, además. Me fijaba en la biblioteca, en su forma de escribir, porque es que me llamaba la atención su letra, una letra que acabé denominando letra patatilla, siempre redonda y bastante achatada y siempre además ordenada, y realmente me encantaba porque era como graciosa. Se llamaba a ella Verónica, pero todas, claro, la llamaban Vero, y ella, la verdad es que era bastante inteligente, inteligentísima. Me llamaba la atención porque es que tenía una impresionante capacidad de recordar todos y cada uno de los detalles de su infancia y adolescencia. Siempre tenía anécdotas que contar, y esto, bueno, pues es algo que descubrí con el tiempo y es que me fascinó. Solo puedo decir eso. Vero tenía historias y tenía momentos que recordaba siempre, todo. Y en cualquier momento pues tenía un relato de algo que le pasó y que podría además ella relacionar con cualquier situación presente en cualquier instante, algo que hacía que, claro, que las conversaciones con ella pues pudieran ser pues prácticamente eternas.
Nunca paraba de hablar y hablar y era maravilloso porque estabas pues en un caudal de información que nunca pues podrías pensar que se podría relacionar un hecho con otro, pero ella lo hacía. ¿Por qué? Nunca lo voy a saber. Yo también estudiaba Derecho, pero la verdad es que no era tan ordenado como ella. La verdad es que era un auténtico desastre y mis apuntes pues eran pues lo contrario a lo que podríamos imaginar que es la mesa o que fue la mesa de Nikola Tesla. Bueno, pues lo mío era pues lo opuesto, podríamos decir. Yo también estaba ahí y bueno, pues gracias a que tenía dos amigos fantásticos de mi niñez, pues cada noche ellos y yo pues nos reuníamos en un parquecillo para pasarlo bien, pues en plan hippie, ¿no? Y bueno, pues teníamos verdaderos festivales del humor y con muchísimas risas, ¿no? La cantidad y variedad de motes que podíamos llegar a ponernos entre nosotros era inmensa, en una especie de universo paralelo íntimo que nos montamos, ¿no? Y que nos creábamos para básicamente eludir responsabilidades en aquella España que capturaba cualquier atisbo de intromisión en su orden establecido, por supuesto, para destrozarlo. Nosotros no queríamos eso y nos resguardamos en pues crearnos pues un submundo que al menos pues hiciera de nuestras vidas algo por lo menos gracioso. Mis citas con ella pues comenzaron prácticamente de casualidad, gracias a un programa de intercambio de cartas al que me apunté, pero no sé si la casualidad realmente existe. Bueno, el tema es que no encontraba pareja y decidí probar suerte, no tenía novia y ella tampoco tenía novio. Entonces, bueno, pues nos apuntamos de chiripa y empezamos a dedicarnos cartas. No había internet, por supuesto, y pues aquello parecía que funcionaba. Entonces hubo un momento en el que decidimos quedar y conocernos. Las cartas eran estupendas y queríamos vernos. Y entonces, cuando la vi en la estación de Atocha, en Madrid, justo en el lugar donde finalmente habíamos quedado para una primera cita, me quedé absolutamente impresionado. Era ella, era tal y como me la había imaginado. Me quedé boquiabierto. Empecé a acercarme más rápido, quería estar con ella. Era lo único que había en el mundo. Solamente pensaba en darle un beso, darle un abrazo. No sabía cómo iba a reaccionar, pero era mi Verónica. Y solo sabía que había nacido para ese momento. Y entonces empecé a acercarme más rápido. Y empecé a correr, por supuesto. Y claro, evidentemente, soy torpe. Se me cayó la mochila, por supuesto. Se me cayeron los apuntes, los lapiceros, la cartera, todos los chismes que llevaba, todo, por supuesto. Y siempre se me están cayendo las cosas, no iba a ser el mejor momento de mi vida, pues algo que no me iba a pasar. Era más que evidente que me fuera a ocurrir lo que muchos matemáticos denominan el caos. Bueno, pues el caos vino a verme una vez más. Como os decía, pues por supuesto, siempre he sido un poco desastre y si cambiamos el poco por el muy, no pasa nada. Y bueno, pues recogí finalmente todo allí en la estación. Me tuve que parar, por supuesto, recogí todos mis cambalaches como pude y seguí corriendo. Era efectivamente mi chica, la chica de la biblioteca, la de la letra patatilla. Y es que, vaya, pues el destino nos había juntado porque ya nos habíamos visto tantas veces en nuestra imaginación que era como si nos conociéramos, pues, de toda la vida. Y sí que nos hicimos novios. La relación fue fluida y me di cuenta muy prontito de que ella era muy sensible.
mucho más que las demás personas, sin ninguna duda. Tenía el don de entender las situaciones de una forma rapidísima. Y además era muy responsable, completamente responsable. Yo era un irresponsable y vaya, pues éramos el blanco y el negro, pero nos queríamos. Sí, y nos queríamos tal y como éramos. Así es. Habíamos nacido el uno para el otro. Era inevitable que nos fuésemos a encontrar y nos complementábamos además. Tuve suerte de no encontrarme ni cruzarme con una persona controladora o violenta y eso lo había escuchado de mis amigos que existían y bueno, pues conseguí pues estar pues realmente feliz con aquella persona de la letra patatilla. Sí, nos amábamos, eso era lo que nos ocurría y teníamos plena confianza respecto a todo. Eso era lo principal, además de un sentido del humor que era pues la base realmente de todo lo que éramos. Sí, es cierto, éramos poco más que chiquillos mayores de edad, pero sabíamos lo que hacíamos. Así es. La carrera de Derecho en aquellos momentos duraba 4 años y ambos dos conseguimos sacarla ayudándonos pues a año por curso. Ella inmediatamente, además, comenzó a estudiar unas oposiciones del Estado para tener un trabajo para siempre. En cuanto a mí, el tema del estudio pues había sido bastante durillo y bueno, pues esa opción la descarté por completo. La carrera me había dejado completamente agotado y con pocas ganas de estudiar ya y pregunté pues en la oficina de la Cruz Roja de la universidad, que estaba al lado de la biblioteca, pues a ver si tenían algún tipo de empleo para mí, porque yo unas oposiciones no iba a poder con ellas y tampoco quería yo meterme en más pues temas de estudiar otra vez. Eso era lo que había en ese momento, pero nos queríamos y bueno, pues aunque nuestros caminos laborales fuesen diferentes, éramos novios. Y vaya, pues allí en la Cruz Roja tenían lo que yo quería. Lo tenían. Pero había que irse a África. Me tenía que ir a ese continente. Me tenía que marchar. Tenía que irme a un lugar de refugiados, ya que las Naciones Unidas lo habían pedido la ayuda de la Cruz Roja y bueno, pues mi puesto de trabajo estaba allí. Niños abandonados en un albergue que necesitaban un director. Me explicaron que era en el país de Zimbabue, un país siempre además en guerra civil, necesitaban ayuda. Esos niños allí estaban pues en la calle y siempre había sido muy empático y la verdad es que empecé a imaginármelo si qué iba a hacer, marcharme con ellos. Pero mi Vero estaba aquí en Barcelona y tenía que elegir qué podía hacer. Estaban los niños, estaba Verónica, ¿qué podía hacer? Pero me empezaron a explicar lo que estaban pasando aquellos niños y me dio tantísima pena que tuve que decir que sí. No me pude negar. Estaba mi novia, pero aquellos niños necesitaban ayuda. Mi amor estaba ahí, estaba en Barcelona, pero aquellos niños necesitaban, pues, lo que yo era. Y bueno, pues podría volver, sí, pero aquellos niños tenían que tener a alguien para vivir. Yo había vivido y pues realmente no entendía cómo había personas que no dejaban vivir a los niños. Se lo dije a Vero y me entendió perfectamente, pero era durísimo. Ella sí que sabía que siempre había querido ayudar a los demás, que estaba en mí y lo entendió. Sabía que de alguna forma u otra
nos iba a acabar pasando en un futuro y que iba a acabar consiguiendo pues ayudar a los demás, iba a conseguir hacerlo. Ella lo sabía mejor que nadie, porque era completamente empático y ella sabía de mi empatía. Sabía que de alguna manera nos íbamos a acabar separando, aunque nos quisiésemos con todo el caudal de corazón que existiese en el mundo, porque sabía quién era yo. Y yo sabía que ella me iba a entender, pero era un drama, por supuesto. Eso sí, claro, era la oportunidad de mi vida y mi sueño hecho realidad, y ella lo sabía, lo sabía. No fue muy fácil, pues ese momento de la explicación que tuve que darle, y bueno, pues cuando se lo dije, pues traté de suavizarlo de la mejor manera posible. Yo quedé en un bar que se llamaba el Bar Naranja, de la avenida Diagonal. Estaba lloviendo. Los dos, pues, nos pusimos a llorar. Mi decisión estaba tomada, pero sí que nos prometimos seguir juntos. Claro, allí no había teléfonos como ahora. Y además es que ese país africano pues estaba completamente cerrado al exterior, por supuesto, ¿no? Pero íbamos a volver a las cartas, a ese sistema de cartas para poder comunicarnos y mantener el contacto. Era como volver atrás, pero en este caso ya pues siendo novios y pues queriéndonos, ya habiéndonos conocido, ya habiendo sabido lo que era el amor auténtico y real. Y eso dijimos que íbamos a hacer. Iba a ser difícil. Ella quería además tener un trabajo en España. Ella tenía además que ayudar a su familia con un sueldo fijo, porque ella pues pertenecía a una familia más bien pobre y necesitaban de su sueldo, necesitaban de un trabajo fijo. Ella se lo podría dar, yo les tenía que prestar ayuda a los niños. Ambos entendimos la situación de cada uno y pues es que yo quería estar a miles de kilómetros para organizar un albergue de niños desnutridos que necesitaban comida y sobre todo cariño, y ella lo sabía, y yo sabía que ella necesitaba alimentar a sus padres, lo sabía. Entonces, bueno, llegó el momento, nos despedimos en el aeropuerto del Prat de Llobregat y fue muy duro. Nos queríamos de verdad, aunque solo llevásemos juntos poco más de 1 año y 2 meses. Y prometimos escribirnos y volver a vernos, además, en el futuro, y no muy largo ese futuro. Y eso hicimos al principio, cartas. Pasaron los meses y nos mandábamos cartas, bueno, a diario, cada pocos días, contándonos nuestro día a día. Cada vez que recibíamos las cartas, pues era el mejor momento del día, de la semana, de lo que fuera. Eran maravillosas esas cartas, con su letra patatilla y mi letra caótica para ella, claro. Era una ilusión cuando llegaban, pero a veces nos dimos cuenta de que no lo hacían. Se quedaban por el camino debido a la guerra de Zimbabue y a la distancia, claro. Aquel país estaba completamente, pues, en guerra. Y las guerras matan todo. Y el servicio de correos no funciona. Eso era así. Poco a poco, nuestros escritos de amor fueron espaciándose en el tiempo. Pasaban semanas y no sabía de ella, e incluso meses entre una y otra carta. Era durísimo, nos estábamos alejando, pero no por nosotros, sino por los demás. Pero estábamos donde teníamos que estar. Estábamos tan lejos. Ella sabía y yo sabía que la relación se estaba enfriando y era inevitable, y como adultos, pues, lo consideramos algo lógico y coherente.
No podíamos hacer nada, además, y de hecho los viajes estaban cerrados. No podía ir yo a España y ella venirse a África. No se podía hacer. Y claro, evidentemente en este tipo de situaciones, pues las cosas se enfrían. Y no quería ella y yo no quería tampoco. Pero son cosas que el destino te tiene reservado porque el destino es muy duro. Y está ahí. Y quería que nos conociésemos, que nos amásemos y que luego pues nos enfriásemos. Porque solo lo sabe eso el destino. Entonces no podíamos hacer nada y además yo en África estaba señalado como posible espía de las Naciones Unidas por haber llegado gracias a ellos. Los que estaban en guerra pues desconfiaban de las Naciones Unidas y yo estaba ahí gracias a ellos, estaba con la Cruz Roja, pero las Naciones Unidas eran los que traían a la Cruz Roja, con lo cual estaba señalado totalmente, aunque estuviese en un albergue de chavalines y estaba haciéndolo bien, pero podía ser un espía. Para ellos sí, sin ninguna duda. Yo sí que sabía que mis cartas, bueno, pues llegaban al principio, pero era posible que el hecho de que se quedaran en el camino pues fuese completamente intencionado. Que alguien me las abriese. Y que, por supuesto, fuese culpa del gobierno de aquel país o de la oposición. Yo lo sabía. Y cada uno, pues poco a poco, pues fue haciendo su vida y las comunicaciones entre ambos, pues llegó un momento en el que se apagaron definitivamente. Y lo entendí y ella también. La vida a veces es así, pero éramos adultos ya. Ella, de hecho, se llegó a casar. Se casó y yo también. Sí. Ninguno de los dos tuvo ningún hijo y ella se dedicó a perseguir desde su puesto de trabajo a todos los defraudadores que no pagaban los impuestos. Desde luego era muy lista y relacionaba muy bien lo que eran las estafas. Había nacido para ello, efectivamente. Esos defraudadores que no pagaban los impuestos, desde luego con ella tenían un auténtico árbitro que les iba a señalar penalti sin ninguna duda porque hacían la falta ellos y lo sabían, pero mi Vero les pillaba. Cada uno poco a poco pues fue haciendo su trabajo y bueno pues mientras tanto pues ella ayudó todo lo que pudo a su hermano que estaba metido en cientos de adicciones en aquella época, en aquella España. Una vida difícil la suya porque su hermano siempre era un problema. Cuando yo lo conocí al hermano, lo vi desde el primer momento. Era un chalado, no sé, pero desde luego era difícil. Era un mangui, que se llamaba en aquella época en España. Era un macarra de barrio del que no te podías fiar. Y ella tenía ese problema en casa. Y los padres sufrían, claro. Ninguno de los dos, pues, podía hacer nada con él. Y bueno, pues, en cuanto a mí, pues la sombra del gobierno, pues siempre estaba en mi pellejo. Siempre estaban detrás de mí. Y siempre podría pasarme que me podía despertar con un fusil en la nuca por ser considerado un refugiado político que seguía desempeñando de incógnito pues mis actividades allí, siendo un auténtico espía, pues como le pasó a mi mujer africana el día que acabaron con su vida. A mí no me pasó, pero a mi mujer africana sí. Con ella sí que acabaron. No puedo hacer nada. Yo no podía hacer nada y iba a acabar pasando también. Con los años conseguí
hacer que mi existencia pues fuese lo más preciosa posible. Tenía que superar lo de mi mujer africana y bueno, pues cada sonrisa de cada niño pues era pues como una cucharada bonita en mi café. Me encantaba el café. A cada uno que acogíamos pues le dábamos una manta con su nombre bordado que yo pues conseguía coser. Nunca había cosido jamás, pero aprendí a coser solo para hacer ese detalle para cada niño que venía, pues para que jamás se olvidase de aquel momento y la conservase para siempre. Esos pequeños detalles que nunca se te olvidan en tu existencia, pues yo quería que cuando viniesen a mi albergue, pues lo tuviesen. Eso me daba la vida a mí con todo lo que me había pasado. Ese tipo de cosas pues eran las que yo quería que tuviese mi refugio, que era mi casa y la casa de aquellos cientos de chavalines que yo deseaba que crecieran y que se educaran de la forma pues más maravillosa del mundo, lejos de aquellos adultos, de aquellos señores, yo los llamaba así, los señores de las metralletas de fuera. Y lo conseguí hacer, conseguí mantener mi albergue fuera de los señores de la guerra, con muchísimo valor. Me tuve que enfrentar a todo lo que uno se pueda imaginar, pero lo conseguí. No sé si porque tenía la esperanza de volver a amar, pero lo cierto es que no sabía si existía más amor del que ya había dado. Pero lo conseguí sobrevivir. Pasaron 40 años y la guerra civil de Zimbabue pues se recrudeció. Se hizo cada vez más salvaje y mis preocupaciones aumentaron y decidí que debía dejar el testigo de mi escuela a mi segundo, a mi subdirector. Él y yo teníamos una especial relación de amigos, era un buen tipo, me recordaba a mis amigos de la adolescencia, además tenía un gran sentido del humor, podía confiar en él. Sí, era él mi sustituto, era él el que iba a darle amor a aquellos niños. Sí. En aquellos momentos llamé a la Cruz Roja, acababan de caer las Torres Gemelas y el mundo estaba en alerta máxima total. Los aeropuertos no estaban abiertos y tuve que quedarme en Zimbabue. Entre mi amigo y yo, pues decidimos hacer algo muy, muy arriesgado. Trasladamos a todos los niños a otro territorio de la Cruz Roja para tenerlos más a salvo y esperé unos meses a que todo se tranquilizase. En el año 2001, pues conseguí pues tenerlos a salvo a todos y me volví a España. Mis padres me estaban dando ya por muerto, no sabían nada de mí y pues cuando aparecí en su casa me encontré a dos viejitos que se acababan de levantar y se abalanzaron sobre mí entre sollozos, entre lloros, felices por volver a verme. Ellos no sabían que su destino era volver a abrazarme, pero su destino también les esperaba, en aquel despertar que nunca iban a olvidar. Aquel fue uno de los días más emotivos de mi vida y nunca lo olvidaré. Incluso me hicieron arroz con tomate, mi comida preferida, y perritos calientes por la noche, mis platos preferidos. Por la noche salí. Esa noche pues decidí pues salir un poco a que pues me diese el aire y pues decidí marchar un poco de la casa de mis padres
ya me iba a poder reunirme con ellos cuando quisiera y ellos conmigo. Y entonces pues me hospedé en una pensión que me había puesto la Cruz Roja de Barcelona. Me desperté bien, sin ese jet lag del que se habla y que yo nunca he sabido lo que es, y decidí hacer un poco de turismo. Um, ese momento de volver a ver la Sagrada Familia, que nunca se termina, pues fue inolvidable. Ese edificio, que es mi preferido, pues es realmente algo que el día que lo acaben, pues también será algo que completará su destino. Y seguro que se hace porque Gaudí pues tenía el destino de dejarle pues su legado a otro arquitecto, y ese tenía el destino de dejarle, cuando terminase su vida, su legado a otro arquitecto para que siguiesen construyéndolo entre todos y entre todos, porque era una obra para Barcelona y el destino era dejarla construida para Barcelona entre muchos, no solamente uno. Y bueno, pues en mi turismo, pues por supuesto había que estar súper atento a que no te quitaran la cartera en la diagonal, ya que estaba pues ahí totalmente llena de gente que quería quitarte todo, por supuesto, ¿no? Y siempre va a estarlo, ¿no? Llena de ladronzuelos, ¿no? Y pillos, siempre dispuesto a robar. Y bueno, pues desde allí me dirigí a la parte cercana a las Ramblas. Nunca fui muy religioso. Después de mi paseo por la Sagrada Familia, pues me fui a las Ramblas. Pero bueno, pues estuve ahí y desde allí pues bajé la calle y me bajé un poco extrañado. Y es que me fijé en algo muy particular. Aquel bar naranja de Vero, de mi chica, pues es que seguía abierto 40 años después. Y entonces decidí ver si seguía igual. Y sí, estaba prácticamente igual o muy parecido a como lo recordaba, y eso que mi memoria es muy mala. Y entonces pedí una botella de agua y de pronto apareció una mujer que me recordaba a alguien. Por supuesto, era Vero, era Verónica, mi novia. ¿Qué posibilidades había de que ocurriese algo en ese momento del espacio y del tiempo? Pues sí, nos pasó, y le pasó a ella y me pasó a mí. ¿Qué tipo de mundo es este en el cual después de 40 años te reúnes en un sitio determinado en el cual pues tú rompiste algo irrompible? Pues nos pasó. Era algo que no tenía ningún tipo de posibilidad. Sería una entre 100.000 billones con B de posibilidades, pero nos pasó. Quizá eso sea el amor. Quizá eso sea el destino. Me quedé boquiabierto. Por supuesto, nos reconocimos al instante. ¿Es eso el amor? No lo sé, pero yo la vi a ella y ella a mí en una milésima de segundo. No supimos qué decir. Se decía todo con los ojos y no se decía nada. Y es que no dijimos nada porque es que no hacía falta decir nada. Fue de esos momentos en la vida donde tienes toda la sangre del mundo a punto de explotar y toda tu alma al borde de convertirse en 1000 palabras inconexas. Y di el paso. No me puedo creer que seas tú. Y ella me dijo, ni yo tampoco. Y yo la dije, eres Verónica.
mi Vero. Y ella me dijo, y tú eres mi Leo de amor. Así te llamaba en su día, ¿te acuerdas? Y yo la dije, sí. No es posible que estemos aquí otra vez. Tenemos 70 años ya, prácticamente. ¿Cuántos años tenemos? Es que ni siquiera sé la edad que tengo. 60, 70, no me importa. Estoy aquí contigo. No me lo puedo creer. Y ella me dijo, yo tampoco. ¿Es esto una broma o algo así? Si es una broma no tiene ninguna gracia. Y yo la dije, no es una broma, soy yo. Y la cogí de la mano. ¿Ves? ¿Nadie te cogía la mano así? Y nadie te la ha vuelto a coger así. ¿A que no? Y ella me dijo, no. Y yo la dije, soy yo, soy Leo. Y tú eres Verónica, mi novia. Y entonces la dije, nos sentamos. No vamos a estar aquí mirándonos a los ojos, como dos tortolitos ahora. Nos sentamos, ¿no? Y ella me dijo, sí, sí, nos sentamos, claro. Y ella me dijo, bueno, es que no me lo puedo creer. Y yo la dije, bueno, yo tampoco, ¿eh? Y entonces ella dijo, una botella de agua al camarero. Y entonces yo dije, pónganos 2. Hace calor en esta ciudad. Y vaya, qué humedad hace aquí en Barcelona, ¿eh? Todo lo que decíamos era casi inconexo, de lo impresionados que estábamos ante nuestro reencuentro, de ese destino imposible pero posible. No existen las casualidades. No. Prácticamente no sabíamos qué decir de lo asombrados que estábamos en el reencuentro imposible. Ella me dijo, sí, sí, mucha humedad, sí. Como cuando rompimos aquí. No sé si te acuerdas. Y eso me lo dijo como enfurruñada por mi decisión de haberme ido a África. Quizá mi trabajo lo podría haber hecho desde Barcelona. Nunca lo sabríamos. Y eso se le pasó por la cabeza. Y en ese momento a mí también. Y yo la dije, bueno, ahora mismo pues tengo el corazón a 1000 por hora. Se me acaba de romper. Me lo has destrozado en un momento, después de 40 años. Pero me tuve que ir, ¿sabes? Pero solo fue un segundo. No fue una discusión ni siquiera. Y es que, ¿sabes qué, Vero? Nosotros nunca hemos roto. Y entonces ella me dijo, bueno, te fuiste, es verdad, pero nunca hemos roto. Y me lo dijo como entre apenada y enfadada o enfurruñada, nunca lo voy a saber. Y de repente hubo un incómodo silencio. Sí, me fui, eso elegí, es verdad. Lo dije con valor, respondí ahí con valor. Sí, pudo haber sido algo increíble y no lo fue. Aquellos niños necesitaban que yo fuera. Y fui. Y entonces la pregunté, ¿nos ha valido la pena?
que yo me fuera? ¿Has conocido a un buen hombre al menos? Y entonces ella me dijo, sí, lo he conocido. Murió el año pasado, pero ha sido muy bueno conmigo. Y yo la dije, no te puedes ni imaginar cuánto me alegro. Yo también me casé, que lo sepas. Mi mujer murió hace mucho tiempo y no he vuelto a conocer a nadie. Y eso, me dijo ella con mucho interés, mirándome tal y como lo hizo la primera vez que me vio en aquella estación en la que quedamos. ¿Qué te pasó con aquella mujer? Y yo le dije, la mataron. No quiero hablar de eso. No hubo nadie más. Quizá nunca encontré a nadie como tú, realmente. Ella, de hecho, no era como tú, porque nunca rompimos. Me pude casar, pero siempre fuiste mi novia. Los dos estuvimos ahí hablando durante horas y horas y horas de anécdotas y anécdotas y anécdotas. Y ya al atardecer, casi al anochecer, pues nos fuimos a un pequeño mercadillo en donde una señora gitana, desde que nos vio, no nos quitó el ojo de encima. Ese tipo de cosas te das cuenta. Pero, de hecho, bueno, pues nosotros, en ese momento, pues nosotros sí que la vimos también, que nos estaba mirando. Hubo un cruce de miradas. Tampoco le quitamos el ojo de encima a ella. Quizá nos iba a atracar de alguna manera. También lo pensamos. Y en ese momento, la mujer gitana se nos acercó rápido y nos ofreció una moneda de plata de 5 pesetas. Y nos dijo, hicisteis bien. Ahora, tomad esta moneda y casaros. Y entonces, Verónica y yo fuimos a coger la moneda y nos acariciamos tal y como siempre lo habíamos hecho de novios. Y ella nos dijo, ante nuestra sorpresa total, chico, y eso que yo era un anciano, chico, ¿se te cayó? Se te cayó en el aeropuerto del Prat. Cuando os despedisteis. Yo estaba allí. Estaba mendigando. Y vi, de hecho, cómo te tropezaste. Porque eres bastante torpe, por lo que vi. Y vi cómo se te salió la cartera. Y se te cayeron algunas monedas. Y no te las pude devolver porque te fuiste corriendo a por ella. Las demás las he gastado, pero esta moneda de plata concretamente siempre la he guardado conmigo porque tenía una intuición. Quizá he estado esperando toda mi vida a este momento para poder devolvértela y deciros que os caséis. Y eso hizo, nos la dio. Acercó la mano, nos la dio, nos acariciamos, y aquella mujer que había guardado tantísimos años aquella moneda, la podría haber vendido y haberse sacado su buen dinero, pero no, se lo quedó por algo que era el destino. Ella tuvo esa intuición
y se la quedó. Y nos reconoció en aquel mercadillo en donde estuvimos. Ahí estábamos los tres otra vez, separados por 40 años. Y nos dijo que en el fondo de su corazón intuía que iba a servir para algo. Y no se equivocaba. Nos dijo aquellas palabras: ahora casaos y vivid, porque ha sido maravilloso saber que estaba guardando el símbolo de las vidas de dos personas que se volverían a unir, aunque su destino en aquel momento era separarse. Pero yo sabía que os ibais a reencontrar, porque sabía que os amabais de verdad. No me preguntéis por qué. Aquí tenéis vuestra moneda. Y eso hicimos, nos casamos y ella estuvo presente en la boda. Aquella gitana la invitamos. En vez de un anillo, pues no le puse un anillo a mi Vero. Le di aquella moneda de aquella gitana. Y fue maravilloso. Eso sí, aunque me tuviera que caer para que todo esto ocurriera. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Aquí tenéis el libro de Inconsciencia en el sorteo máximo día 2 de diciembre para mandarme vuestros dibujos. Y nada, pues sorteo 5 libros. Uno de los relatos es este que os acabo de narrar. Y que, bueno, pues si os toca el dibujo, pues... sí, exacto. Si os toca el libro, pues aquí lo disfrutaréis. Nada más. Espero que, bueno, pues hayáis podido, pues... bueno, pues estar contentos al final con el final, valga la redundancia, de este relato. Que al final se casan los chicos. Y bueno, pues quiero que sepáis que estoy muy contento de haber hecho este videoprograma y que en una vida hay muchísimas vidas. Eso sí, siempre hay un destino para cada uno de nosotros. Adiós.